Bienvenidos a la charla de Workflows en Symfony. Yo soy Arturo Linares, vivo en México. Estas son mis redes sociales, me pueden encontrar ahí en cualquier momento. Trabajo para Winnow. ¿Y qué hacemos en Winnow? Colaboramos con el proyecto de Drupal Console. Estamos distribuidos en más de 9 países en Latinoamérica. Y tenemos socios en Estados Unidos y Canadá. Sabemos todo sobre el desarrollo de software y DevOps, Kubernetes. Bueno, ¿qué son los workflows? Los workflows son state machines. No sé si alguno tiene un background de ingeniería en análisis léxico o parsers de lenguajes de programación. No, ok. Las máquinas de estados los podemos encontrar en los carritos de compras, por ejemplo, en los procesos de revisión en manejaderos de contenido, en el registro de usuarios complejos, si son multifactores, si primero solicita un email, un nombre y después tiene que confirmar su correo. Todos esos pasos, el sistema debe mantener un estado en el que se encuentra el modelo. Ese modelo también se utiliza en el análisis léxico y sintáctico de los lenguajes de programación. Y ahorita vamos a ver un poco cómo se utilizan o se comparten esas ideas en el desarrollo de workflows. Es el mismo sistema que se utilizan en las máquinas expendedoras. Por ejemplo, si uno quiere unas papas que cuestan 3 pesos, bueno, aquí serían 2.500 pesos. Si uno mete una moneda de 500, tiene varias alternativas en las que el sistema se encuentra al meter otra moneda y límites, porque si uno mete de más, entonces regresaría el billete. Esos estados se pueden representar con una máquina de estados. Este es el modelo que se utiliza. Esta es la representación. Los estados se señalan en un círculo y las transiciones entre cada estado se señalan como las flechas. El estado inicial siempre va a tener una flecha, como aquí, y el estado final va a estar rodeado por 2 círculos. Por ejemplo, en este caso, el estado inicial es S1 y el estado final es S1, después de atravesar por una serie de ceros y unos. Por ejemplo, del estado 1 al estado 2 solo se puede llegar con un 0. Este es en el caso, por ejemplo, de un lenguaje de programación, un sistema binario. Si el sistema recibe un 1, se dice que es un lenguaje inválido, no lo acepta la máquina, es como si a la máquina le hubiéramos metido un peso en vez de un colón. Una vez que está en el estado 2, que ya recibió un 0, no puede recibir otro 0. No, sí, perdón, por arriba. Puedo recibir un 0 y un 1. Y terminar con un 1. Aquí tengo unos ejemplos. Aquí podemos empezar con un 1. Después seguimos con un 0. Sí, voy a necesitar el señalador. Empezamos con un 1. Seguimos con un 0. Metemos otro 1 siguiendo el primer elemento. Pero no podemos terminar ahí. No podemos terminar la máquina de estados aquí porque este no es un estado final. Necesitamos otro 0 para terminar y después cualquier número de unos o ninguno. Como en el primer ejemplo azul. Es un 1, utilizando la primera transición, un 1, un 0 al estado 2, otro 0 de regreso al estado 1 y puede terminar la máquina de estados en el estado 1. Estos se dice que es un lenguaje que acepta la máquina de estados.
Esto es un lenguaje inválido. Esto no lo debe aceptar la máquina y no lo comprende. Esto posteriormente en lenguaje de programación se pasa, una vez que se aceptó el léxico, se pasa a un analizador sintáctico y entonces empiezan a agrupar las palabras y a generar la estructura de un lenguaje de programación. No vamos para allá. Vamos a utilizar este modelo para hacer un workflow, por ejemplo, como un carrito de compras. Aquí, por ejemplo, tenemos un carrito de venta de cursos de una universidad. Como pueden ver, es un poco largo y nunca nosotros le vamos a enseñar al usuario final un estado una máquina de estados de este tipo. Vamos a mostrarles una línea del tiempo, en qué estado están, y solo se van a aprender o se van a cambiar como links los estados a los que puede ir y regresar. Ahora, si quisiéramos representar esto sin una máquina de estados, sería una cantidad de condiciones y de switches y de cases que les ganarían muchos enemigos al año o después de liberar el código y al año que traten de mantenerlo. El siguiente developer los va a odiar de por vida. Para eso es este modelo. Aquí, en este caso, al inicio de la selección de cursos, esta máquina de estados pide los datos de facturación, porque era un requisito de la venta de cursos. Nombramos la transición como un nombre que se va a utilizar para identificar esa transición de un sistema nuevo, de una orden nueva, al siguiente estado. Una vez que se actualiza o se mete los datos de facturación, puede actualizarlos otra vez por si se equivocó, si tiene que corregir algo, es este círculo otra vez, y seguir su curso a seleccionar su curso, como menciona aquí el nombre de la transición, Select Course. De esta forma avanzamos, pero no podemos terminar aquí la máquina de estados. Siempre va a haber transiciones y estados, y solo se considerará como un estado final o como una orden puesta cuando llegue al final de esta máquina de estados. Como ven, es el mismo modelo que se utiliza para entender o parsear un texto de lenguaje de programación, pero aplicado a un caso completamente distinto, que es la venta de cursos en línea. Al hacer la máquina de estados, hay que tener en cuenta unas cosas importantes. Solo incluir las transiciones que queremos guardar, porque si vamos a meter todas las transiciones posibles del sistema, por ejemplo, un formulario mal llenado y que marque el error, nos vamos a llenar de transiciones inútiles que no van a llegar a la base de datos. Y lo que nos interesa es el estado persistente del modelo, o sea, del carrito de compras. Las transiciones deben de representar el modelo del negocio. Y esto es muy importante, graficar siempre la máquina de estados en cada cambio. Si se añade un nuevo paso al proceso o al checkout pipeline se le llama, hay que graficarlo porque una imagen siempre dirá más que 1000 palabras. Mantener esta imagen en la cabeza es mucho más fácil visualizarlo que mantener esta lista de código. Esta es una representación de esa máquina de estados utilizando la configuración de Symfony. El componente de Symfony nos permite facilitarnos la vida o facilitar la creación de máquinas de estados utilizando un archivo YML en la configuración. Es simplemente se instala el componente con Composer, se cambia la configuración estándar de Symfony y uno puede representar y cambiar su máquina de estados como plazca, como sea necesario. Esta librería lo que va a hacer
principalmente es actualizar una variable que guarda el estado actual. Si regresamos a la visualización del modelo de la máquina de estados, es los círculos. Por ejemplo, una variable dentro de una clase o de una identidad. Esa variable la queremos guardar en la base de datos, como usando usando Doctrine, o si estamos usando una base de datos de documentos, un ODM. La librería solo se va a encargar de actualizar en memoria esta variable, pero nunca va a acceder a la base de datos. Doctrine es el encargado de hacer eso. Está separado completamente. Y hay que tenerlo en cuenta porque si uno está corriendo la máquina de estados, pero nunca hacemos la persistencia a la base de datos, decimos esto no funciona. Lo importante es guardarlo. Ahora, una vez que ya configuramos, utilizando el YML de configuración, ¿cómo detectamos o cómo hacemos para relacionar estas transiciones y estos estados con la lógica del negocio? Y esto se hace a través de eventos. Los eventos en cada transición son tan importantes como la máquina de estados porque es donde va a estar toda la lógica. Si un controlador recibe el formulario de registros, por ejemplo, de un usuario y detecta que es el inicio del flujo de checkout, hace todo lo que tiene que hacer, crea un usuario, jala los emails que necesita, hace todo lo que tiene que hacer, puede actualizar la base de datos, pero la persistencia del estado debe de pasar, o es un buen lugar, escuchando estos eventos. Al terminar la transición del estado, de la máquina de estados. Por ejemplo, al pasar de seleccionar un curso a pagar. Cuando uno no quiere guardar un carrito de compras que esté a la mitad, no quiere que sea una compra incompleta. Se debe guardar o marcar como pagada y autorizada cuando la máquina de estados ha terminado. ¿Cómo se utilizan en los controladores? Es tan sencillo como obtener el servicio de workflow que nos da el componente de Symfony y aplicarlo a la entidad que guarda el estado y probar la transición que queremos hacer. Como ven, solo es un if y todas las posibilidades pasan a ser parte o se prueban detrás en la librería. Tenemos funciones como can, si puede hacer la transición, si la máquina de estados en su flujo nos deja hacer esa transición, y si es así, entonces se aplica. Se aplica utilizando apply y corre todos los eventos relacionados. Voy a iniciar la transición update address, estoy entrando a la transición update address, completé la transición update address, se terminó la actualización de la transición update address. Una vez que se ha actualizado, esta variable, esta entidad, ya tiene actualizado su estado actual. Y entonces podemos guardar la orden utilizando el repositorio, ya sea en el controlador o en los eventos. Igual, para habilitar o deshabilitar enlaces en la capa de vista, donde uno deba saber si puede pasar al siguiente paso, existen estas herramientas en Twig. Igual la misma librería nos da funciones para saber si puede pasar al siguiente paso, como Verify Payment. Y sí, hay otras varias funciones que creo que me salté y no están aquí en Twig. Ahora, en
en Drupal existe algo similar. En el fondo es el mismo concepto de máquina de estados, hacia dónde debe ir, las condiciones, quién puede pasar, pero con la facilidad que nos da Drupal, que en vez de configurarlo en un YML, en un archivo de Symfony, se puede hacer por el usuario en el admin y nos da facilidad para habilitar permisos, caché y todo lo que está todo lo que nos da Drupal de cajón. ¿Tienen alguna pregunta sobre el componente? ¿Algo similar en Laravel? Sí. ¿No? ¿Tiene algún requerimiento, alguna dependencia con otros módulos o es totalmente? No, es completamente independiente. Sí. No, never. Never. I think if you are going to use the workflows in Drupal, you should use the Drupal module. But in theory, you could use it. Yeah. Bueno, pues muchas gracias.